Claro, es recurrente que uno hable o uno escuche también, y uno escuche, que hay algo así como el amor a la filosofía, o el amor al, o mejor dicho, así literalmente, amor a la sabiduría. Y, y es anecdótico también darse cuenta de que filosofía tiene distintos sentidos. O sea, traducir la palabra filosofía tiene otras posibilidades también. Entonces, filos no solamente es amor, ¿no? ¿Ya? Sino que también es afección, es tendencia, es dirección hacia. Entonces, la sabiduría, claro, es un conocimiento, pero el filósofo no es el que tiene el conocimiento, sino el que como que le lleva algo a buscarlo, o tiene una inclinación hacia eso, ¿ya? Que llamamos conocimiento. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre tenemos una inclinación a varias cosas. Entonces tenemos algo que por lo general uno puede pensar que la filosofía o lo importante de la filosofía es hacerse preguntas. Pero ahí entra otro problema que tiene que ver con el carácter de las preguntas o qué tipo de preguntas se hace la filosofía, porque el químico, el biólogo y cualquier otra persona también se hacen preguntas dentro de su quehacer, dentro de su profesión. Entonces, ¿qué tipo de preguntas plantea la filosofía? Puede también ser problemático, pero eh, o sea, vamos a entender, o por lo menos lo que yo ahora estoy entendiendo por filosofía, es por un saber, o sea, por un conocimiento o un saber de segundo grado, en el sentido en que necesitamos de, o se necesitan, técnicas previas, conocimientos previos, en el sentido no solamente más amplio, sino que también en el más restringido, el caso de la ciencia. Necesitamos ciertos conocimientos científicos para que el filósofo pueda ejercer, no solamente en el sentido académico, universitario, sino que también en su vida diaria. Es decir, el conocimiento es una articulación de distintos elementos y entre esos tenemos categorías científicas, conceptos científicos, pero que a partir de esos conceptos científicos, cuando logramos comprender y explicar la realidad, lo que se llama, a través de las ciencias, la explicación científica no es continua, sino que hay discontinuidades, hay rupturas. Entonces, en esas rupturas que se generan, surgen ideas, ¿ya? Y esas ideas son las que el filósofo o la filosofía se dedica. Entonces tenemos filosofía de evolución, o sea, perdón, en la filosofía tenemos la idea de evolución, la idea de libertad, idea de democracia, idea de tiranía, idea totalidad, infinito, meta, sucesivamente. Sino que lo relevante tal vez de la filosofía, y por eso también es patrimonio de la humanidad, es que eh, sea cual sea la naturaleza de las preguntas, eh, hay siempre una inquietud o una manera de generar una reflexión sobre cualquier cosa. O sea, por ejemplo, el existencialismo fue una ruptura con respecto, o una novedad también, con respecto a una filosofía muy abstracta, demasiado académica, ¿ya? Con un lenguaje muy extraño y que no tenía ninguna relación con lo real o lo concreto la vivencia, lo que yo estoy viviendo, como obrero, como trabajador, como intelectual, como ciudadano, que voy caminando por la calle, etc. Entonces, la novedad del existencialismo fue, claro, ofrecer una filosofía que fuera, que utilizara y que explicara lo primigenio de lo que es ser humano. O sea, eh, cuando quería explicar qué es lo que es el conocimiento, no se ponía a generar conceptos bastante extraños, sino que lo ejemplificaba a través de, no sé, a través de yo estoy acá en la mesa, contemplando una cajetilla de cigarros,
y si yo quiero entender qué es la cajetilla de cigarro, entonces la voy descomponiendo en su elemento importante. Entonces estaba aplicando un proceso fenomenológico de no quedarse atrapado en la experiencia que yo tengo ahora, sino que en cómo esa experiencia se puede purificar y llegar a una esencia, se podría decir, ¿ya? Pero lo hacía a través de una metodología o un enfoque, mejor dicho, un enfoque totalmente nuevo para esa época y que llamaba mucho la atención. Entonces, no es azaroso que el existencialismo pegó muy fuerte en la juventud. Una juventud que también escuchaba en esa época el jazz, empezó a considerar el cine como una obra, como no solamente un elemento o una técnica de reproducción de imágenes para observar y entretenerse, sino que también como arte. Entonces el cine como arte empieza también en 1900 hacia adelante, ¿ya? Pero el existencialismo también toma estos nuevos contextos que no son valorados por los viejos, ¿ya? Por los intelectuales que ya llevan mucho tiempo en ese sitio, los tipos que te dicen, ¿para qué ves televisión si la televisión no sirve? Bueno, lo que hizo Platón, ¿ya? Y lo que replicando a Sócrates. Claro, la mayéutica, ¿ya? En esta dialéctica, en este diálogo que nosotros podemos tener. Entonces, para hacer filosofía se necesitan al menos dos personas, o al menos una persona haciéndose preguntas, ¿ya? Y no es banal esto porque en Platón sus obras son diálogos, la gran mayoría son diálogos. Entonces esto denota que hay un método ahí de primero presentar una tesis y luego confrontarla con otra, ¿ya? Y ver las contradicciones que pueden haber y generar una discusión, ¿ya? Pero siempre guiada. O sea, entonces ese es el método, algunos dicen el método filosófico es plantearse preguntas, pero eso también está ligado con la lógica, o sea, es reducir al absurdo una idea, la visión contraria. Yo puedo analizarla y reducirla al absurdo para que caiga en una contradicción y así mi postura, demuestro que mi postura tiene más coherencia, lógica. Pero eso es un tipo de método, podemos decirlo, porque uno también se podría decir hasta qué punto una filosofía necesita buenos argumentos. O sea, ¿una filosofía necesita solamente buenos argumentos? O sea, tiene su libro que dice la objetividad de un argumento para obligar, ¿ya? Es decir, la objetividad entre paréntesis y sin paréntesis, es decir, como la verdad absoluta y la verdad relativa. Entonces, en ese sentido, claro, la explicación funciona, pero también tenemos que sospechar del autor mismo. Y en ese sentido yo te diría, eh, no solamente para nombrar a Maturana, sino que nombrar al constructivismo en general. Kant es bastante constructivista en ese sentido porque le da una importancia radical a las facultades que tenemos en la razón. En todo lo que tenemos acá en nuestra cabeza, podemos decirlo, todas estas facultades posibilitan lo que nosotros podemos conocer y entender, ¿ya? Y ese es el punto, ¿ya? Ahora, Kant no hablaba del sistema nervioso, no hablaba de las neuronas, etcétera, hablaba de la intuición pura, de la estética trascendental. Tenía otro registro, ya, tal vez también buscaba una verdad, una explicación, etcétera. Pero ahora es leído de manera biológica, entonces no son la intuición pura, no existe esa como lo puro, la estética trascendental, es un puro concepto, pero tenemos un aparato biológico determinado de tal manera en que es capaz de trabajar con cierta información que nuestro sistema puede capturarla. Entonces, hay ciertos puentes, ¿ya? Ciertos puentes, pero también claro, se alejan también, ¿ya? Porque, pero,
claro. Pero es que también en ese punto, o sea, sí, te habla de la verdad, pero, por ejemplo... Claro, no tirar la verdad, sino que conocimiento. Claro, o también los dos querían construir un conocimiento. ¿Cómo es posible el conocimiento, ya? Sus límites, su alcance, ya. Pero creo que también se ha... En esto, cuando uno entra en la filosofía, o igual si uno se pone a pensar las cosas son bastante más complejas de lo que uno cree. O sea, el puente que une a Kant con el constructivismo es que él planteó que nosotros conocemos el objeto gracias a nuestras facultades. Si nosotros sacamos todas las facultades que tenemos, no sabemos cómo va a ser ese objeto. Entonces, y ahí surge como la incógnita y que, a lo que se le llamó el númeno o, claro, ¿ya? Como la esencia, lo que está más allá. En realidad no es un más allá, es claro, la cosa en sí no es una cuestión así como ay, metafísica y que algo es otra realidad aparte, existente por sí mismo, no sé, etcétera, sino es una cuestión bien concreta que es yo tengo mi aparato cognitivo, con este aparato cognitivo yo puedo conocer ciertas cosas, las conozco de tal manera, pero con otro aparato cognitivo ese objeto que se me presenta tal vez sería distinto o es distinto. Bastante en boga una mosca, conocerá el mismo mundo que nosotros, cuál es el mundo de la mosca o el mundo del gusano, porque claro, el aparato psíquico, etcétera, influye, ¿ya? Pero tampoco es determinante o absoluto, sino que el constructivismo creo que ya llegó a un límite que ya se agotó y que ya va a zozobrar y va a morir. El constructivismo va a morir de una u otra manera y está surgiendo un nuevo tipo de realismo o un nuevo tipo de materialismo, ¿ya? Y por ejemplo está el materialismo filosófico, pero también está el realismo especulativo. Es como una reducción, es decir, entender solamente la materia en un sentido científico, ¿ya? Cuando en realidad es solamente una visión acerca de la materia. También hay una visión, puede haber dogmática, o puede ser dialéctica, o puede ser filosófica. Y ahora, para entrar al tema, un materialismo filosófico, ¿no? Que se desliga de la ciencia. Ahora, no la rechaza, no les dice, no, ustedes no dicen nada, no las denosta, sino que es capaz de decir que el materialismo, o sea, el materialismo de las ciencias, porque las ciencias tienen que trabajar con elementos que puedan, o compuestos, etcétera, que puedan ser cuantificables, medibles, ¿ya? Que yo pueda operar con ellas, intervenir el medio para aislar variables, ¿ya? Eh, etcétera. Sí, funciona ahí la ciencia, pero el motor es una tesis o una hipótesis filosófica. O sea, el materialismo es una corriente filosófica. Es un supuesto de las ciencias y las ciencias trabajan a partir de ello. Entonces, este materialismo que surge, o sea, que quizá no, paradigma no, pero es un nuevo sistema filosófico, un nuevo modelo o un nuevo sistema filosófico y nuevo aquí en la filosofía algo bien extraño porque, por ejemplo, el Ensayos Materialistas se publicó en el 72, pero también yo hablo de nuevos sistemas, o sea, el 72 hace ya mucho, más de 40 años atrás eh, surgió en este primer libro más sistemático esta filosofía, este materialismo filosófico. Pero Schopenhauer es un filósofo idealista, ¿ya? Entonces, mi trabajo fue a través del pensamiento de Gustavo Bueno, de la filosofía de él, darle una vuelta de 180, ¿ya?, a Schopenhauer para que sea leído como un materialista.
y que la materia es tan relevante como la voluntad. Entonces, nosotros cuando estudiamos a Schopenhauer, lo esencial de su pensamiento es la voluntad, ¿ya? Una voluntad que no tiene que ver con la voluntad humana de decir, mañana me voy a levantar temprano, si lo que pienso lo quiero, o sea, como el decretar las cosas, eso es como ahora está de moda decir, si lo decretas será algo así. No se habla de esa voluntad, sino que es una, podría decirlo como es una voluntad metafísica, una energía cósmica, de que es una energía de todo, que es la gran responsable de que todo funcione y todo se mueva y todo se organice o se desorganice. O sea, si yo tengo miedo, si yo tengo hambre, es por mi cuerpo, pero mi cuerpo está gobernado por esta voluntad y la voluntad es puro deseo. Entonces en el deseo mismo surgen ciertas contradicciones y es el armazón, la gran fuerza que mueve todo. Entonces esa es la voluntad, pero siempre leída como intangible, como algo etéreo que no se puede conceptualizar, que no se puede tocar, que no se puede sentir. Mi planteamiento es que la voluntad en Schopenhauer es relevante, pero también la idea de materia. La idea de materia y de voluntad son dos conceptos, dos ideas necesarias para entender el sistema de Schopenhauer. Que lo normal es que no se tome mucho en consideración la materia. Hay autores, claro, que ponen un énfasis ahí, pero yo dije, bueno, mi trabajo va a ser sobre un tipo de materialismo bien especial, bien nuevo, podríamos decirlo, el de Gustavo Bueno. Voy a hacer una interpretación a partir de él.